Bienvenidos, bienvenidas al minicurso Multilingüismo en la Internet, Estado del Arte y Perspectivas. Será dictado por el doctor Daniel Pimienta y complementa una tanda de minicursos. El primero fue el portugués en Internet y este complementa esta tanda organizada por la APP y con la generosa contribución del profesor Daniel. Es francés, nació en Marruecos, estudió matemática aplicada e informática en la Universidad de Niza, en Francia. Trabajó 12 años con IBM en Francia como arquitecto de sistemas de telecomunicación. En 1998, el profesor ingresó a la Unión Latina en Santo Domingo como asesor científico y responsable del proyecto de creación de una red para América Latina, REDALC. Fue uno de los pioneros del tema de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, construyendo redes nacionales en Perú, en República Dominicana y Haití. En 1993, crea la Fundación Redes y Desarrollo, FUNREDES, trabajando temas como brecha digital, alfabetización informacional, comunidades virtuales y diversidad lingüística en Internet. Este es el tema que lo convoca para este minicurso, por ejemplo. Ha sido secretario ejecutivo de la Red Mundial para la Diversidad Lingüística y desde 2017 es responsable del Observatorio de la Diversidad Lingüística y Cultural en la Internet, la OBDILCI, retomando y actualizando las actividades de las FUNREDES para crear indicadores de la presencia de las lenguas en Internet. Es un placer enorme, profesor, contar con usted y con la presencia de las personas que van a prestigiar este evento. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Buenos días, buen día a todo el mundo. Entonces, la última vez hablamos del portugués en la Internet. Ahora vamos a ver el contexto en el cual se pone el portugués en el mundo virtual, el multilingüismo en la Internet. Yo diría como introducción un estado muy importante. La Internet para mí es el lugar el más multilingüe del mundo, pero que es muy mal conocido porque no hay casi datos. Lo que le voy a presentar son datos novedosos. Los más viejos tienen un año y los más recientes tienen días sobre la realidad del multilingüismo en la Internet. Voy a dar, como siempre, eso es mi profesión, fabricar datos serios. Voy a dar muchos datos. A alguna gente eso le puede molestar un poco recibir tanto dato, pero hay que tomarlo con paciencia y como una visión impresionista de una realidad que está desconocida. Para comprender una realidad necesitamos datos. Y para hacer políticas públicas, sin indicadores no hay políticas públicas. Para poder hacer políticas públicas, en este caso en el mundo de las lenguas, se requiere indicadores confiables y renovables que se pueden remedir cada tiempo y que permiten diagnosticar si la política pública que hemos implementado tiene realmente un impacto en el mundo que estamos trabajando. Este tema de las políticas públicas para la lengua en línea es especialmente complejo porque estamos a la intersección de dos mundos. No me recuerdo si yo le pasé esta diapo la última vez. Puede ser que algunas diapos se van a repetir desde la última vez, pero no está mal. Eso permite refrescar un poco la memoria. Entonces, de un lado tenemos las lenguas. Para trabajar con lenguas se necesitan los datos demolingüísticos, que es decir, cuántos hablantes de cuál lengua en cuál país. No hay consenso. Los datos lingüísticos pueden variar de 1 a 3. Si le pregunta a alguien cuánta persona en el mundo entiende el inglés, primero hay una confusión. Mucha gente mira alrededor de su mundo
y están en un mundo a donde la mitad de la gente habla en inglés. Pero si uno mira el mundo entero, menos de 20% del mundo entero comprende el inglés. Entonces, los datos lingüísticos no hay consenso y los límites son confusos. Cuando uno trabaja en la Internet, ¿cuál es la lengua que utiliza? La lengua materna muchas veces, pero no solamente, muchas veces está con una lengua segunda consultando sitio web. Y tal vez existe un concepto que no se ha definido de lengua Internet. La lengua que utilizamos en la Internet no es L1 más L2, es L1 más L2 más LT, T por traducción. Muchas veces vamos a consultar sitios de no hablamos la lengua del sitio, pero la traducción nos ayuda. Del otro lado, la Internet es un mundo a donde los datos están generados en mayoría por empresas de mercadeo que tienen agenda escondida, que tienen interés particular, que no publican su metodología y mucho menos entran artículos en revista con revisión por pares. Entonces estamos en un mundo donde los datos no son confiables. Además de eso, la web es un espacio casi infinito y es muy complicado sacar datos. Pregunta tan sencilla como cuál es el porcentaje que los motores de búsqueda, Google primero, indexa hoy en día, no existe respuesta. Yo creo que estamos cuando comencé a trabajar en los años 90, los motores de búsqueda indexaban 80 a 90% de las páginas web. Si uno escribía en el motor de búsqueda Alta Vista, antes de Google, y Google en los primeros años, una expresión, por ejemplo, el AAP, el nombre de su organización, tenía la cuenta exacta del número de páginas que tenía ese texto. Era una herramienta maravillosa para estudiosos. Hoy en día no es así. Primero, no son 80% que los motores indexan, sino 5%, pero son muy inteligentes, tienen trampas, saben a partir de pocos datos llegar a dar la impresión que han explorado todo. Eso, paréntesis, levanta una pregunta muy importante que en primicia los quebecois en Canadá han planteado como un problema grave, es la descubrabilidad. La descubrabilidad es la página web que yo tengo puesto, existe porque está aquí, pero no existe porque ningún motor la ha indexado. Si sus datos no están indexados, nadie lo va a ver. Entonces, el tema de la descubrabilidad es un tema muy serio. Y para terminar sobre ese tema de la Internet y los datos, los motores de búsqueda, como lo saben, se han transformado en motores publicitarios. Lo que usted cree que está buscando información con el motor, en realidad el motor está buscando su propia información para venderla a publicista. Eso hace que la intersección de lengua y de Internet, la lengua y la Internet, sea un sitio de un choque de sesgo mayores de un lado, sesgo mayores del otro lado. Voy a repasar rápidamente porque fue el tema de la primera presentación, lengua en Internet. Yo creo que sí le pasé esta relación entre número de hablantes y número de lenguas. Esos son datos extraídos del base de datos de Ethnologue directamente. Lo que muestra esa curva que hay una parte muy fina, quiere decir pocas lenguas con muchos hablantes. Encima de 100 millones de hablantes son menos de 500 lenguas. Y del otro lado, muchísimas lenguas, miles de lenguas con número de hablantes muy reducido. Y eso plantea problemas económicos mayores porque hay una relación clara entre presencia en Internet y número de hablantes. 5% de los hablantes del mundo utilizan 95% de la lengua. Recíprocamente, 95% de los hablantes, de los humanos, utilizan 5% de la lengua, las de mayor número de hablantes. Y la relación es que la lengua de mayor número de hablantes son las que están en Internet. Las otras, la mayoría no están en Internet. Esa curva muestra la progresión del número de lenguas en línea.
Pasamos en los años 92 a 2000 del inglés como lengua dominante a la entrada masiva de las lenguas europeas, a partir de 2007 la lengua asiática, el chino, árabe, y desde el 2017 estamos en una era del multilingüismo en la Internet. Estimo, porque ese dato también no es conocido, que estamos hablando de 750 lenguas. Me puedo equivocar, tal vez es 500. No creo que sea 1000, pero estamos por ahí. Es un multilingüismo muy activo, pero limitado, por la razón que ya acabo de explicar, a 10% de las lenguas del mundo. Porque poner una lengua que tiene, 5.000 hablantes en Internet es un reto. Y es uno de los retos mayores que están trabajando muchos investigadores hoy en día. Reto complicado por el tema de la inteligencia artificial, que voy a tocar al final de la presentación. Le hablé la otra vez del mito del inglés como lengua franca de la Internet. Ayer acabo de lanzar el 10º run del programa que hemos fabricado recién, que mide exactamente las páginas en inglés y encontramos 20%. Esta curva es la realidad. El inglés partió de casi 100%, bajando, y hoy en día está en una asémptota a 20%. Sin embargo, los medios de comunicación siguen diciendo 50%, mucha confusión. ¿De dónde viene la confusión? Los datos que están muy visibles, muy mercadeados, vienen de una empresa comercial, mercadeo, que mide la presencia de tecnología de la web en Internet y es muy buena para eso. Todos los días lanza su programa y le va a decir tanto por ciento de la gente utiliza tal tipo de navegador, tanto tienen 25 tecnologías y nos dan datos precisos de cómo se utilizan y ven la evolución. Pusieron también la lengua dentro de su estudio, por razones de mercadeo, porque es sexy, porque atrae la atención. Pero no pueden comparar una lengua a una tecnología de la web. La lengua no es una tecnología de la web, es otra cosa, es mucho más complicado, pero eso no le importa. Entonces aplican un algoritmo de detección de lengua en la página principal del 1.000.000 de sitios web los más visitados. Es un trabajo que se ha hecho, se conoce. Entonces, no toman en cuenta que algunos sitios tienen más de una lengua. Conclusión, sesgan el inglés en una proporción superior a 100%. Yo he medido, entonces, ayer encontré 65% de los web del 1.000.000 de web más visitados tienen una versión inglesa. Eso es correcto, que la cifra es alta y hay una dominación. Pero en términos de páginas, el inglés son 20% porque han entrado tantas lenguas en la web que ya, en términos de página, el porcentaje de cada quien está disminuyendo. Entonces, los datos que tenemos nosotros con un modelo es que el inglés y el chino son las dos lenguas mayores en términos de contenido web. El español es la tercera lengua con un avance notable, casi 8%. Luego hay 5 lenguas, hindi, ruso, árabe, francés y portugués, que están con números que son adentro del intervalo de confianza, que es decir que no estamos seguros realmente si hay más portugués que francés o más francés que portugués. Y ahí está el resto. Usted puede consultar, eso está accesible en forma de base de datos. Esos son los datos que nosotros generamos para cada lengua. Por ejemplo, vamos a tomar el inglés y el portugués. El inglés tiene 15.8% de los hablantes L1 más L2 del mundo. Paréntesis, yo trabajo siempre con L1 más L2, porque los humanos trabajamos con todas nuestras lenguas. Cuando uno quiere medir porcentaje L1 más L2, no debe dividir por población mundial, sino va a tener porcentaje que disparan encima de 100%. Divide por el total de L1 más L2.
Por ejemplo, con los datos que tengo, son 7 billones de L1 y L1 más L2 son casi 11 billones. Entonces, hoy en día, menos de 16% de la humanidad comprende el inglés. Esa es la cifra. Eso es la parte, lo que sé, son los que están conectados. De 14% de la gente conectada hablan inglés. 70%, 71% de los hablantes del inglés tienen acceso a la Internet. Esos datos son bastante fiables porque son obtenidos cruzando la demolingüística con los datos de la UIT, que nos dice el porcentaje de gente conectada por país. Datos bastante que se pueden realmente creer. Ese es el porcentaje de contenidos en inglés. La presencia virtual es la relación entre contenido y hablantes, y la productividad de contenido es la relación entre hablantes y hablantes conectados. Esas son las cifras. Entonces pueden ver el portugués aquí, 2.9% de la humanidad entiende el portugués, 2.5% de los conectados en Internet hablan portugués, 74% de los hablantes del portugués están conectados a la Internet, con 3.1% de contenido, lo que da un honorable PV de 1.25. Eso es normalizado a 1. 1 quiere decir que hay tanto gente conectado que gente que habla. Eso sería la norma. Si al momento en el mundo, todo el mundo está conectado a la Internet, tendremos 1 aquí y 1 aquí para cada lengua. Sí. Entonces, si uno mira esos datos en términos específicos, ¿cuáles son las lenguas más conectadas, con porcentaje de gente conectado? Noruego, danés, Iban es, ya ni me recuerdo, Iban es una lengua hablada en Asia, en un pequeño país que tiene una tasa de conectividad de 97%. Cuando uno mira la tasa de conectividad de los países, tiene sorpresas. Uno tiene tendencia a pensar que hay una relación entre país rico y conectividad a Internet. Pues no es siempre así. En África hay muchos países que tienen menos de 25%, pero en Asia puede ver algunos países o que uno piensa que están súper conectados. Los países árabes, por ejemplo, tienen tasas de 100% en muchos países. ¿Qué podemos notar aquí? La lengua las más conectadas son las lenguas europeas de países que no tienen histórico de colonización, entonces los hablantes están principalmente en el país, y países fuertes en sociedad de la información, no hay sorpresa. Anotar el catalán, que tiene una presencia aquí. En términos de presencia virtual, el noruego sigue arriba, el japonés, escocés, irlandés, danés, estonio, sueco, misma consideración, la lengua de los países fuerte en sociedad de la información. En términos de productividad de contenido, la capacidad, la propensión de la gente conectada a fabricar contenidos, el japonés es el gran líder. Y yo tengo uno de mis colegas que vive en Japón y que sigue trabajando conmigo a distancia, y me confirma que la prevalencia de la Internet en Japón es extraordinaria, tanto a nivel global que local. La gente compra su pan en Internet, la gente hace casi todo en Internet, entonces no es sorpresa que el japonés está encima del inglés, que tiene una ventaja estratégica enorme, porque la gente fabrica versiones de su sitio web en inglés, aunque no hablan inglés. Esa es la fuerza del inglés en Internet, que lo hemos visto en los datos que le pasé. 60% de los sitios más visitados del mundo tienen una versión inglesa. El portugués no apareció en esas clasificaciones, porque como el francés es una lengua que tiene una mayoría de su población de hablante en país en desarrollo. Entonces, eso se ve a nivel de conectividad y tiene implicación a todos esos niveles.
La cibergeografía de las lenguas es tomando los datos por país, por lengua, perdón, que yo le he mostrado y reagrupando por familia de lengua. Entonces, si tomo las 152 lenguas africanas de más de 1 millón de hablantes que están en el modelo, la pongo junta y tengo esta cifra. Las 8 lenguas de América que tengo en el modelo, quechua, aymara, y hago el promedio. Igual con la lengua asiática europeana. ¿Qué vemos? Una brecha tremenda con África. Si ustedes miran el porcentaje, perdón, altavoces es una mala traducción de hablante. Eso pasa cuando uno hace traducción automática y lo hace rápido. Hay dos problemas que tengo siempre. Yo utilizo mucho la traducción automática como primera fase antes de traducir yo mismo. Y no hay manera que me digan lengua, siempre dicen idioma. No sé por qué. Google Translate traduce language en idioma, siempre a 100%. Y la otra cosa es hablante se traduce en altavoz. Bueno, no, viene de locutor. Lo que pasa es que traduje del francés. En francés on dit locuteur du français. Entonces, locutor tiene un sentido de radio, yo creo, y lo traducen en altavoz. Anyway. Entonces, aquí ven que África tiene una presencia virtual de 0.4, muy bajo si uno la compara con los demás. Uno de que la lengua europeana tiene 1.4, muy alta. La lengua asiática todavía le falta, pero en términos de contenidos están cerca de la lengua europeana. Entonces, realmente el mundo está, en términos lingüísticos, pasando a la dominación de las lenguas asiáticas, con el chino adelante. Ese cuadro lo mantenemos cada año y es muy interesante ver la evolución. Yo he notado ya señales muy claras de que África está acelerando su curva hacia arriba. Dentro de 5 años, aquí no tendremos 70, pero tendremos tal vez 64. Vamos a llegar, y esto tiene implicaciones para el portugués, para el francés y para el inglés, que están muy presentes en África. Bien, ahora vamos al corazón de la presentación, así los que están llegando tarde no perdieron más que recordar algo de la presentación precedente. Vamos a hablar del multilingüismo en la Internet ahora. Ese esquema se lo pide a ChatGPT. Me tomo un tiempo para que entienda. Profesor, un minuto. La verdad, yo creo que no estamos llegando tarde. Nosotros llegamos antes, ¿no es cierto? Empezaba a las 9:30, pero bueno, el profesor hizo un repaso al inicio y presentó algunos datos de la presencia del multilingüismo, ¿no? por lenguas. Pues ahora llegó al centro de la presentación, así que vamos a continuar a partir de ahí con el profesor. Muchas gracias, profesor. Sí, para precisar lo que acabas de decir, la última vez hablamos del portugués en la Internet y lo que hice es rehablar de la presentación de la otra vez, pero no enfocando el portugués, sino todas las lenguas. Entonces, hablé de las lenguas en la Internet y ahora vamos a enfocar el multilingüismo en la Internet. La realidad del multilingüismo en la Internet son dos cosas. Es la causa del enorme sesgo que existe hoy en día en los datos lingüísticos que pueden ver. Si preguntan a Google, van a decirle cosas monstruosas de error, porque nadie toma en cuenta ese factor que es el multilingüismo de los sitios web. Los sitios web no son todos de una sola lengua. Más y más los sitios web son como los humanos, hablan más de una lengua. Y es el secreto, el mejor guardado de Internet. Hoy en día no hay datos. Entonces le voy a revelar algo nuevo, novedoso sobre qué es esta realidad. Los datos que le voy a dar son aproximados. No tengo todavía datos precisos, tengo métodos que tratan de extrapolar a partir de una cantidad de datos insuficiente, poniendo mucha seriedad científica en la extrapolación, pero siempre queda una duda. Sin embargo, a pesar de ser aproximados,
son significativos y nos permiten mostrar una imagen de una realidad no solamente ya masiva, sino con crecimiento acelerado, sin embargo, con variaciones tremendas. Lo van a ver en los ejemplos precisos. Quiere decir que hay países que quedan muy poco multilingües en la web y otros que tienen más del 50% de su sitio web multilingüe. Hay diferencias que dependen de país, de lengua, de tipo de sitio web. La primera serie de datos que le voy a enseñar son de un base de datos que se llama dataprovider.com, otra empresa comercial, otra empresa de mercadeo, pero tuve la suerte que la persona responsable de la parte de datos me respondió. En general, cuando veo a alguien publicando datos sobre lengua en Internet, siempre le escribo y le digo, mire, dame los detalles de tu método para que yo pueda evaluar lo que valen tus datos. Me parece que no tomaste en cuenta el multilingüismo y eso explica que tienes datos que dan el inglés tan alto. En general, nadie me responde. Aquí una joven profesional de alto nivel alemana me respondió, hubo un diálogo, me entendió y me dijo, mira, nosotros no tenemos tanto interés a que ese dato de lengua sea preciso para nosotros en mercadeo, no es eso que vendemos. Pero para ayudarte te vamos a dar acceso gratis al base de datos y tú haces estudios científicos, lo publican, nos dan en copia y así todo el mundo está contento. Fue maravilloso. Tuve acceso a un base de datos que tiene más del 80% de los sitios web del mundo. Un base de datos que tenía más de 300 millones de unidades de sitio web. Para cada sitio web, esta gente con programas de inteligencia artificial han colectado 100 parámetros, incluyendo la lengua. Pero como no toman en cuenta el multilingüismo, no son datos tan fiables, pero yo puedo extraer los datos y complementar y trabajar con esos datos. Lo más notable del caso es que ellos notaron un parámetro muy especial que se llama hreflang, que está en el código HTML, a donde el que codifica puede decir la lengua de mi sitio son : inglés, francés, español. La gente puede definir su multilingüismo. No todo el mundo utiliza ese parámetro, pero la mayoría o 40% de los sitios web utilizan ese parámetro. Entonces, yo tomé eso y extrapolé lo que faltaba a partir de ese dato. Y eso me permitió hacer una serie de estudios que le dejé aquí a la vista sobre multilingüismo, sobre el francés en África, sobre la reciprocidad entre español y portugués que le mostré la última vez, sobre la web francófona, sobre la lengua minoritaria, sobre Wikipedia, etc. Entonces, ahora vamos a ver esos datos. Lo repito, no son 100% correctos, pero son aproximaciones muy probables. El indicador que yo he tomado para trabajar es el porcentaje de sitio web multilingüe. Lo que he notado y mis estudios de este año sin Data Provider, pero con mi propia herramienta, confirmaron lo que yo vi el año pasado con Data Provider. El promedio en el mundo es 14%. Si uno mira todos los sitios del mundo, 14% de los sitios web en el mundo tienen más de una versión lingüística. Inglés, francés, español, portugués, etc. Si uno hace el histograma del porcentaje de multilingüismo, lo más alto es 60%, lo más bajo 0%, esa es la repartición. Quiere decir que el 14% no es un promedio, pero no es una mediana. La mediana está de ese lado. ¿Qué es lo que está pasando? Más o menos hay tantos países encima de 14% que abajo, pero en términos de población, 75% de los hablantes están del mal lado, del lado con bajo multilingüismo. Vamos a ver por qué. El por qué está en el análisis
de los continentes. Yo he llegado a tener en hoja Excel todos los países del mundo y para cada país la tasa de multilingüismo calculada con el base de datos. Y luego pude hacer agrupaciones, agregaciones y sacar estadística. Europa es la región la más multilingüe en el web, casi 18%. Estamos hablando de 19 millones de sitios web, ¿eh? América del Norte es una catástrofe, 5%, muy bajo. País árabe es la tasa la más alta, 43%. ¿Por qué? Bilingüismo, árabe-inglés, árabe-inglés, árabe-inglés. Casi la mitad de los sitios de los países árabes tienen versión inglesa. Y aquí vemos América Latina, que está abajo del promedio, pero mejor que América del Norte. Si uno mira todos los países de lengua oficial inglés, lo reagrupe, sigue el 5%, muy bajo. Entonces, hoy en día se puede decir que el multilingüismo en la web es un hecho, salvo en los países anglófonos. Esa es la realidad. Ahora bien, miramos América del Norte, 5%, y miramos Canadá, que está en los 5%. Canadá, casi 14%. Canadá está bien. En realidad, el 5% viene de Estados Unidos. Y es algo que llama la atención. Estados Unidos tiene una población hispanófona enorme, pero no se ve en la web. Aquí hay un lugar para políticas públicas. Ahora miramos la relación entre multilingüismo en los sitios web y lengua. ¿Cuáles son las lenguas la más multilingüe en la web? El ganador es el vasco. Y yo he hecho, lo vamos a ver después, un estudio específico del punto Euskera, EUS, y confirmó ese dato. Más de la mitad de los sitios web en vasco tienen más de una lengua. En realidad son bilingües, vasco-español, vasco-español. Estoy hablando de 8,000 sitios en este caso. El ucranio, ¿por qué? Ruso-ucraniano. Más de la mitad son bilingües. Letón, catalán, también muy alto. Griego, estonio. Y aquí árabe, 30%. Del otro lado de la curva, los que están abajo en el chino, 2%. 2% es realmente muy bajo. El inglés está en los bajos, 8%. Una curiosidad para hacer la transición al próximo, el luxemburgués, la lengua criolla del país Luxemburgo, está del muy mal lado de la curva, pero el país Luxemburgo está muy arriba. No hay contradicción. Luxemburgo es un país a donde más de la mitad de la población es ejecutivos, técnicos que vienen a trabajar en Luxemburgo. Es un país sumamente multilingüe en su realidad socioeconómica. Hay una lengua luxemburgués, pero ellos la guardan para ellos. Entonces, el web de Luxemburgo es muy multilingüe, pero los web que utilizan la lengua luxemburgués no son multilingües. Es una paradoja, pero no hay contradicción. Entonces, ¿cuáles son los países más multilingües? Mónaco, Ghana, 72%, Moldavia, Kuwait, Ucrania, Mauritania, Luxemburgo, Letonia, Arabia Saudita, etc. Grecia está muy alto. Usted ve que todo eso es coherente entre lo que he dicho antes. Del lado malo, vamos a ver Brasil. Y si regreso atrás, el portugués no estaba tan bien, pero Portugal está aquí. Portugal está bien, 36%. Pero Brasil está mal. Lo que pasa es que Brasil tiene 90% de la población lusófona. Entonces, el hecho que Brasil sea al nivel bajo de multilingüismo, a pesar que Portugal sea del nivel alto, hace que la lengua portuguesa estaba en bajo. ¿Me siguen? Ahí uno ve que esos datos son muy interesantes. China es muy abajo, como vimos el chino, China. Entonces, aquí vemos de este lado malo los países anglófonos, claramente, y
que sea Nigeria, que sea África del Sur, pero también países asiáticos importantes, China, Corea, India, Japón, Pakistán, Indonesia. Entonces, el multilingüismo parece ser un hecho donde los anglófonos y los fuertes asiáticos no tienen mucho interés en la web. Eso podrá cambiar en el futuro porque el factor de multilingüismo se va a transformar cada día más en un factor clave a nivel económico. Si usted hace negocio en Internet y que no es multilingüe, no va a tener mucho éxito. Seguimos. Perdón, se me fue. Ok. Eso es comparando los tipos de sitio web y el multilingüismo. Ese es el multilingüismo de los CCTLD, que es decir, los dominios nacionales están en el promedio mundial. Los GTLD, que son los dominios genéricos, está un poco abajo, y vamos a ver después que hay dominio GTLD lingüístico que están muy arriba y los otros que están muy abajo. Pero lo más interesante está aquí. Los sitios de negocio son altos, los sitios que no son de negocio son súper bajos. Los sitios que hacen B2B o B2C, negocio, business to business and business to consumer, súper alto. Las tiendas online aún más altas. Y lo más sabroso de este estudio lo tenemos aquí. Ellos tienen en su base de datos lo que llaman el impacto económico. Inteligencia artificial analizan el sitio web y determinan, yo no sé exactamente cómo, porque no son transparentes, no me dijeron cómo funcionan, pero tienen ese criterio. Le vamos a poner una nota entre 0 y 100 para decir cuál es el impacto económico de un sitio web. Y yo hice una correlación entre la notación de 0 a 100 y el multilingüismo. ¿Y qué vemos? Los que tienen los 5 millones de sitios que tienen una nota terriblemente baja, 2% de multilingüismo. Los que tienen una nota mediocre, 9%. Y cuando comenzamos a subir, 20, 30, el multilingüismo sube. Entonces, correlación obvia entre multilingüismo y poder económico. Es una buena noticia para los que creemos en el multilingüismo. Ese dato realmente es una cosa novedosa, poderosa. Entonces, la principal conclusión de ese estudio, correlación entre multilingüismo alto y comercio electrónico, presencia económica, países europeos y países árabes. Correlación entre bajo multilingüismo y habla inglesa y hacia grandes países asiáticos, China, Corea, India, Japón, Indonesia. Bajo nivel de multilingüismo en la web en la mitad de los países, pero 75% de los hablantes. La lengua ganadora la vimos, las perdedoras. Y yo hice también el trabajo, no se lo mostré, con las ciudades. Misma cosa, las ciudades con web multilingüe, Montreal, Kiev, Barcelona, Bruselas, Hamburgo, Lisboa. Porque esas ciudades tienen su sitio web. Estamos hablando de un montreal.ca. En términos de ciudades, los que están muy bajo, no hay sorpresa, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Moscú, Tokio. Le hablé de Luxemburgo y le hablé de Brasil. Ya podemos pasar a lo demás. Wikimedia. Todo el mundo conoce Wikipedia. Tal vez no todo el mundo sabe que hay más que Wikipedia. Wikimedia es un entorno de varias aplicaciones abiertas. Esa es la palabra clave de Wikimedia, abierta. Hay Wikipedia, que es la enciclopedia, pero también tienen Wikilibros.
libros compartidos gratis, educativos, que puede acceder de forma gratuita, Wikisource, biblioteca de acceso abierto, Wikiquote, citas de acceso abierto, Wikcionario, diccionario en diferentes lenguas de acceso abierto, Wikinews, Wikinoticias, repositorio de noticias, Wikivoyage, Wikitraveling, Wikiviaje, guía de viajes, etc. Lo maravilloso de Wikimedia es que hace un trabajo muy serio y nos ofrece estadística lingüística perfecta, que están aquí los links. Usted le puede saber exactamente para cada uno de esas aplicaciones cuánta lengua hay y cuánta porcentaje representa tal lengua. Aquí tiene el número de lenguas. Wikipedia es la aplicación la más probablemente multilingüe en la web, 343 lenguas hoy en día, Wikcionario 174, etcétera. Entonces, yo he tomado las estadísticas de Wikimedia y con eso he trabajado. Esas son la lengua la más presente en Wikimedia, la lengua que está presente en todas las aplicaciones de Wikimedia, chino, checo, inglés, finlandés, francés, alemán, portugués, la lengua que están presente en todos menos una, y la lengua que están presente en todos menos dos. Aquí no se ve lengua minoritaria todavía, se ve el Esperanto, pero vamos a ver después que hay también un trabajo interesante en Wikimedia con las lenguas minoritarias. Yo lo que hice es tomar en cada aplicación el porcentaje de presencia de cada lengua y hice el promedio. El inglés es el ganador, pero el porcentaje no es 60%, es 23%. El inglés tiene 23% si se hace el promedio de todas las aplicaciones. El segundo muy fuerte es el alemán y el tercero muy fuerte es el francés. Si en vez de tomar el porcentaje, la métrica que utilizo es la clasificación, primero, segundo, tercero, cuatro, y hago el promedio con eso, el francés pasa encima del alemán. Quiere decir que el francés aparece más que el alemán a nivel alto, pero si se trabaja con lo que me parece más correcto en porcentaje, el alemán, pero lo importante es inglés primero, con neta ventaja, pero no es 80%, alemán, francés, italiano, hebreo, polaco, y luego viene aquí una serie que están un poco... Hay una interferencia. ¿Alguien quiere hablar? No. Ok. Aquí está el portugués y aquí está el español. Explico aquí que hice el promedio de todos menos Wikinoticia. Le voy a decir por qué. Una de las sorpresas haciendo este estudio fue cuando llegué a Wikinews. En Wikinews, el primero no es el inglés, el primero es el ruso, y el porcentaje de ruso en Wikinews es casi 90%. Eso merecía realmente análisis. ¿Por qué será que el ruso tiene una proporción gigantesca? Por eso que lo saqué del promedio general en Wikinews. ¿Alguien tiene una idea? Se puede adivinar. Cuando inició la guerra de Ucrania, un órgano de prensa alternativo, antigubernamental, vamos a decirlo claro, antiputinista, tuvo interdicción, tuvo amenaza, tuvo riesgo muy alto por la vida de la gente, se movieron y decidieron colocar no solamente todas sus nuevas noticias en Wikinews, sino el pasado también. Tomaron todos sus archivos y lo pasaron a Wikinews. Interesante también de notar que en el segundo, yo creo, estaba el serbo, por la misma razón. Por problemas políticos, un organismo de prensa de Serbia decidió irse de Serbia y meterse en Wikimedia. Es la razón que saqué, si no, el ruso sería segundo. Pero es una estadística que sería un poco anormal, ¿no?
pero interesante. Y es un hecho que nadie comenta. Son hechos. Cuando comenzó también, una paréntesis, cuando comenzó la guerra de Ucrania, yo tomé el Wikipedia sobre la guerra de Ucrania en ruso y lo traducí porque no hablo ruso. Era un relato totalmente objetivo, entonces no muy simpático con Putin en Wikipedia, que podían ver todos los rusos. Y Putin no se atrevió. Hubo muchos intentos de censurarlos, pero no lo hicieron. Quiere decir que desde el inicio de la guerra, los rusos que querían podían consultar en Wikipedia la realidad de esta guerra con toda la información. Eso es la fuerza extraordinaria de Wikipedia. Y curiosamente nadie lo habla. Rusia es un país súper conectado. No lo tengo en la cabeza, pero yo creo que el porcentaje de gente conectada en Rusia es 80%, 85%. Y que Wikinews, donde entonces 80% son noticias rusas, es accesible en Rusia. Bien. Entonces, Wikimedia es el lugar más multilingüe de Internet, no se limita a la lengua principal, no voy a entrar por el tiempo, el estudio lo pueden consultar, está en acceso abierto, muchas lenguas, algunas lenguas desaparecidas, lenguas amenazadas, tienen su entrada en Wikipedia. Es muy interesante. La mayoría está, el inglés es el líder, pero con una cifra cercana al 20%, alguna lengua indígena están logrando avance, alguna lengua en peligro de extinción o extinta lo usan como memoria. Es una demostración que sí se puede, que el multilingüismo es una realidad posible en la web. Bien, ahora voy a hablar de inteligencia artificial y lengua, que es la parte conclusiva de la presentación. Si hay preguntas sobre la parte de multilingüismo, tal vez sería el momento. Sí, ahí hay una pregunta de Elsa, si querés hablar de Elsa directamente. Hola, buenos días, profesor. Cuando usted habló de lugares como Ucrania o Cataluña, eso era bilingüismo. ¿Eso se incluye en el multilingüismo también? Absolutamente. Lo que yo... Perdón, el indicador es el porcentaje de sitio multilingüe. En la definición es que tiene más de una lengua. Cuando descubro que es bilingüismo, y usted tiene razón, en el caso de Cataluña y de Ucrania es bilingüismo en la web, no lo puedo saber cuando hago el primer estudio. Es ahora, cuando hago un estudio más preciso, que lo puedo confirmar. Igual con el vasco, es bilingüismo. Pero yo no hago la diferencia con los datos precedentes. Cuento igual un sitio web que tiene 3 o 2 lenguas, es un sitio multilingüe. Gracias. Otra, no sé si pregunta, pero una reflexión. Cuando usted dice que un 10% de las lenguas del mundo, ¿no?, si podemos decirlo, está en Internet, ¿no? Es un dato muy... Es un dato muy bajo, ¿no? Comparado a la cantidad, pero eso está relacionado con esa cuestión del comercio, del marketing, ¿no? Y si hay acciones, si usted conoce acciones para que otras lenguas, más allá de Wikimedia, ¿no? Ingresen. Hay muchísima acción, hay mucha gente en ebullición, Naciones Unidas, UNESCO, trabajando en ese tema. Bajo el lema de lengua indígena. Estamos en la década de las lenguas indígenas desde hace 3 o 4 años que promovió la UNESCO. Pero el problema es gigantesco. Hay que entender, primero, que es muy bajo, 10%, pero estamos hablando en términos de humanos casi el 100%. Quiere decir que con el 10% de la lengua, casi todos los humanos pueden interactuar con lengua materna o lengua segunda. Eso baja la presión. Segundo,
esas miles de lenguas, estamos hablando de 7.000 lenguas que están afuera, prácticamente. Muchas de ellas tienen 100 hablantes, 1.000 hablantes, 3.000 hablantes. Mi recomendación personal, lo vamos a ver con la inteligencia artificial, que no le gusta a los lingüistas, no le gusta por nada, es que familias de lenguas tienen que unirse. No se puede afrontar un reto económico tan gigantesco, cada uno de su lado, ¿no? Ustedes tienen que trabajar a nivel de familia de lengua para hacer que no sea 200 lenguas de 5.000 hablantes, sino una familia de 1 millón de hablantes. Para eso hay que hacer concesión lingüística, hay que ponerse de acuerdo, y los lingüistas no son fáciles para esas cosas. En general pelean, cada quien quiere defender su territorio. Pero el reto gigantesco, hay mucha gente que trabaja, pero si uno lo piensa en términos económicos, es complicado, es muy complicado. Y vamos a ver que además el tema se complica aún más con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ofrece, lo vamos a hablar ahora, herramienta maravillosa para ayudar, pero al mismo tiempo plantea retos terribles, porque si una lengua no está incorporada en la inteligencia artificial, ¿qué le va a pasar en los años que vienen? Claro, ahí hay más o menos 40, 45 lenguas, ¿no? En los buscadores. Vengo en eso ahora mismo. Que sería más, menos aún, ¿no? Dice alguien que piense que Israel es un ejemplo de multilingüismo. Hay 2 países que son ejemplos a nivel mundial del multilingüismo. Cataluña, los catalanes lograron partir de casi durante la dictadura de Franco, era prohibido hablar catalán, y lograron con políticas públicas a veces muy firmes que provocaron rechazo muchas veces, hay que decir la verdad, de los españoles no catalán, pero lograron replantear, y Israel logró hacer que una lengua que no existía realmente como lengua de uso, el hebreo, retoma su planteamiento, y el hebreo aparece, lo vieron en Wikipedia, aparece bastante más alto que su número de hablantes. Sí, son 2 ejemplos muy interesantes a nivel lingüístico. Otra pregunta antes de avanzar. Y el tema de Bolivia, que poco mencionado en su exposición, porque se considera un autodeclarado, ¿no? Un país plurilingüe, ¿no? Más que multilingüe. No lo conozco bien, me interesa. Hablaremos aparte para ver si puedo sacar datos específicos a Bolivia. Conozco más Paraguay, a donde el guaraní es lengua oficial, y tengo algunos datos sobre la lengua indígena de América Latina que están subiendo, pero el caso de Bolivia es un estado plurinacional, plurilingüe, pluricultural en su constitución. Bolivia. Sería interesante. Entonces, lo puedo hacer, medir el dominio de Bolivia, el punto veo cuál es la repartición real. Claro, ver que, sobre todo que esas lenguas, ese multilingüismo está presente o no también en Bolivia, ¿no? Hay que prepararse a malas sorpresas. El programa que tengo este año, que se llama MESILDI, es capaz de medir la repartición de lengua y del multilingüismo en cualquier serie de más de 1 millón a 2 millones de sitios web. Lo he aplicado en el 1 millón de sitios web más visitados para mostrar que yo tenía razón de decir que el inglés era 20%, y se confirmó, y lo he aplicado, porque son ellos que me financiaron, a las lenguas de Francia. Entonces lo apliqué al vasco, al bretón, al alsacien, al córsego. Hay una serie de lenguas de Francia que tiene su sitio web. Y la respuesta ha sido penosa. No hay mucho. Tengo los datos, si quieren lo podemos ver ahorita. Lo más fue el caso del vasco, es un caso aparte, ellos sí. Es la primera lengua de su sitio web. En el bretón 1% o 2%, en Córcega 3% de los sitios web tienen córsego, en Alsace es aún más bajo. Hay trabajo. Hay mucho Me sospecho, pero hay que verlo, que en Bolivia podríamos tener este tipo de mala sorpresa, que el español domina y que vamos a tener pequeño porcentaje para las lenguas indígenas.
Sospecho, hay que Bien, medirlo. ok. Hay una pregunta de Mónica, no sé si está presente, Mónica. Había levantado Sí, la mano. Ahí está. sí, gracias. No, que hace poco había escuchado una entrevista de una socióloga boliviana, Rivera Cusicanqui, que hablaba y justamente lo hablaba en una entrevista con Buenaventura Santos, referido al carácter plurinacional y por consiguiente se infiere que plurilingüista de Bolivia, pero ella decía de la cantidad de naciones que estarían representadas en la constitución del Estado, por tanto también, no sé si de manera análoga en la misma cantidad de lenguas, decía que la representatividad en el Congreso Nacional es mucho menor. Por ejemplo, por poner un ejemplo que no es fidedigno, si son 30 naciones, 28 lenguas, en el Congreso están representadas nada más que 6. Ella hablaba de esta problemática diciendo que por ahí el reconocimiento plurinacional barra plurilingüista podría estar representado en lo formal, pero no fácticamente en los hechos de la vida cotidiana y tampoco en las instituciones, ¿no? Me parece que es significativo porque siendo ella boliviana, siendo socióloga, es toda una expresión, ¿verdad? Dentro de la misma nación se reconoce, pero en lo formal, pero no en los hechos, ¿verdad? Bueno, habría que ver si esa consideración se aplica al mundo virtual, si hay interés de tener esta representativización en la web también. Hay una limitación en esos estudios con lenguas indígenas tecnológica. No todas están reconocidas en las herramientas. Nosotros utilizamos en el proyecto último que le hablé, Tomedes, que es una de las aplicaciones de detección de lengua, tiene 200 lenguas y sí tiene aymara, sí tiene quechua, pero no sé si tiene lenguas menos conocidas indígenas de Bolivia, probablemente no. Entonces, pero sí siempre podemos deducir de las lenguas no reconocidas cuál sería el tope. Eso es lo que hicimos con Alsacia, donde no tenía, el programa no era capaz de reconocer el alsacien, que es el suizo alemán, es la misma lengua, pero pudimos decir que la lengua no reconocida era menos de 1%, entonces en el mejor caso era 1% de alsacien. Tal vez podemos hacer ese tipo de cosas, pero sí me interesa y lo he anotado. Creo que Bolivia no es un país que tiene millones de sitios web, entonces lo podría aplicar al programa Bolivia y ver qué pasa. Me interesa. Bien. Si lo hago, se lo paso a través de Richard. Gracias. ¿Alguien más? Pues andiamo. Inteligencia artificial y lengua. Un tema muy de actualidad, muy importante. Y también muy paradojal. Hay cosas maravillosas y hay peligros tremendos, las dos cosas. Eso no sé qué es. Bueno, mi traducción del francés al español a veces ha sacado cosas raras. Internet es ahora el espacio más multilingüe jamás creado. La lengua franca de Internet no es el inglés, sino la traducción apoyada por inteligencia artificial, que prefiero llamar inteligencia aumentada. Hay una revolución, y eso le toca a usted profesionalmente, extraordinaria en el campo de la traducción. Estamos viviendo un cambio de paradigma en este mundo. Estamos pasando de la intercomprensión lingüística, que no es traducción, a traducción asistida por la inteligencia artificial. ¿Por qué no me deja mover eso? Sin embargo, el reto de la lengua no minorista, perdón por la traducción mala, sigue siendo inmenso. Lo hemos hablado y lo encontramos de nuevo aquí, las 95% de las lenguas que no están. Yo tengo esta aproximación estadística, que no es una verdad, pero estadísticamente es correcto. La lengua de más de 1 millón de hablantes, la mayoría,
enorme mayoría están en la Internet. La lengua con menos de 100.000 hablantes, aparte caso particular en Europa, no están en la Internet. Hay una correlación entre hablantes y presencia en Internet. Entonces, el reto es este. 95% de la lengua, 5% de los hablantes. El tema del cambio de paradigma, yo no sé si ustedes lo viven, yo lo vivo a diario. Yo desde años, yo trato, cuando hago un trabajo en francés o en español o en inglés, de traducirlo a los otros idiomas. Es un trabajo pesado. En los tiempos pasados no había asistencia, había que rehacer todos los cuadros, realmente tomaba días para traducir un documento. Hoy en día le pasan el documento a Google Translate o otra aplicación, no solamente traduce mal, pero preserva el formato. El preservar el formato es ganar días de trabajo. Solamente tengo que arreglar las palabras, todo está repuesto en el mismo formato. Es increíble la ayuda que representa. Sitio web. Yo tengo un sitio web en 4 lenguas. Yo no podía hacer eso hace 5 años. El que me diseñó el sitio web me organizó para que con un clic yo traduzco una página a otro idioma. Entonces hago mi página en francés, la recopio en los 4 lenguas, entro en cada lengua, hago clic y se traduce, luego modifico porque son malas traducciones, pero el tiempo que yo he ganado es increíble, es realmente una revolución. Este YouTube que usted está grabando, alguien en China le interesa y quiere verlo, va en YouTube y dice quiero subtítulos traducidos en chino. No va a ser muy bueno, va a ser una intercomprensión mediocre, pero existe, es increíble. 250 lenguas con lo que llamo intercomprensión dinámica automática. Reunión Zoom como esta se dan casi ya a diario con traducción integrada y la gente, cada quien escucha en su idioma. Entonces mañana, cuando eso sigue mejorando, porque está muy claro que todos los programas de traducción automática han tenido un camino terrible. Yo comencé a hacer informática en los años donde comenzó esta tecnología de la traducción. Era un desastre, era complicado, no funcionaba. De repente llegó la IA y eso se está acelerando. Todavía no está perfecto. Yo estuve en una reunión sobre lenguas africanas. Estuve a distancia. Ellos tomaron como regla linda que cada africano hablaba su idioma y habían organizado para traducción automática en su título. Era grotesco. El hombre hablaba y yo veía cosas groseras, coño. Era absurdo, era totalmente absurdo. El nivel de traducción automática entre lenguas mayoritarias es muy bueno. Estamos pasando casi ya de la intercomprensión a la traducción. Estamos en este espacio entre mala traducción, pero con lenguas indígenas es una catástrofe lo que pasa. Entonces, cuando se dice que 250 lenguas Google Translate permite traducir, hay que ser muy prudente con eso. El resultado es muchas veces no malo, sino grotesco. Pero mañana esto va mejorando con la inteligencia artificial. Vamos a pasar a no solamente que los documentos están traducidos con formato preservado, hasta las imágenes. Ya estamos casi en eso. Va a tomar imágenes y traducir la imagen si hay texto adentro. La gestión de sitio web va a seguir mejorando. Va a ser tan fácil de hacer un sitio web multilingüe que ya el costo marginal se va a reducir y va a haber mucho más sitio web multilingüe. Y el sueño, la fantasía máxima del traductor, tal vez mañana será posible. Cada quien va a participar en una reunión escuchando y hablando en su lengua materna. Ya hay empresas que venden dispositivos. Cada quien se conecta al dispositivo y cada quien habla y escucha en su lengua. El resultado no es muy bueno todavía, pero va a llegar.
En los años que vienen vamos a pasar de eso, la intercomprensión, a la traducción automática. ¿Qué va a pasar con los traductores y los intérpretes? Es una pregunta seria. Es una pregunta que merecería un debate y mucha... Yo personalmente creo que a ningún momento podemos emular, simular la capacidad de un intérprete o de un traductor de alto nivel, porque hay mucho más que traducción que está involucrado. Hay cultura, hay inteligencia, hay muchísimas cosas. Pero traductores mediocres, intérpretes mediocres no van a tener su lugar. Van a ser reemplazados por herramientas. Es un tema complicado. Entonces, ¿qué hacemos con estas lenguas indígenas? Debería ser un derecho lingüístico de poder participar en la vida digital en su lengua materna, pero hay que comprender la ecuación económica que yo les puse. Personalmente sugiero eso, unirse para enfrentar el desafío. Algic, lenguas del norte, 56 lenguas, cada una con menos de 25,000 hablantes, perdón, otra vez mala traducción. En conjunto, 150,000 hablantes entre Canadá y Estados Unidos. Esquimal, 21 lenguas, Canadá, Groenlandia, Rusia. Son ejemplos, 47 lenguas, total 200,000 hablantes. Maya, 20 lenguas, 2,5 millones. ¿Por qué usted cree que cada una de estas 20 lenguas va a hacer su pleito para estar partícipe del mundo digital y de la IA? No, tienen que unirse. Otomangueño, 148 lenguas, mixteca, zapoteca, 1.7 millones. Tupián, 63 lenguas en Brasil. Todas esas familias de lenguas tienen en emergencia que sentarse y trabajar juntos. No van a poder resolver esos retos cada uno por su lado. Eso es mi opinión. Ahora vamos a ver los datos, lo que estaba hablando Richard. Partemos de 7,500 lenguas. Vamos a ver el camino hasta el mundo digital. Existencia digital, 750 es una estimación personal basada en Unicode. Unicode es la organización sin fines de lucro que ofrece codificación para el mundo digital a los diferentes alfabetos. Yo miré adentro y estimé. Es complicado estimar porque Unicode no trabaja por lengua, trabaja por caracteres. Entonces, no es que dice voy a integrar tal lengua, es voy a integrar tal carácter especial que no existe ahora. Entonces, es complicado medir cuántas lenguas. Soporte tecnológico. Hoy en día Google Translate permite a 250 lenguas de ser traducida entre sí. Si uno mira, en realidad no es binario, no es sí o no. Hay lenguas que tienen excelente soporte tecnológico. Una vez más, las lenguas europeas mayoritarias, español, portugués, francés, inglés, italiano. Y hay lenguas que tienen menos y menos soporte. Pero ya eso es un umbral, 250. Contenido. Ya vimos que Wikipedia tiene 343 y puede ser el máximo. Yo hablo de 750 máximo aquí también, pero ¿con qué contenido? Y luego, descubrabilidad, ya le expliqué el concepto. ¿Para qué existir en la web si nadie te mira? ¿Qué es ser presente en la web? ¿Es ser presente en algún servidor o es ser presente como respuesta a una búsqueda? Ese tema es fundamental, descubrabilidad. La descubrabilidad es un tema que no se definió en términos científicos como motor de búsqueda, sino en el mundo cultural, a donde es crítico. En el mundo cultural, si usted no es descubrido por las plataformas de cinema, de canciones, usted se arruina, no gana su vida, termina pobre. Si su canción nunca está recomendada con la grande plataforma cultural, no existe. Y no es un problema como el científico de que mi publicación nadie la lee. Es un problema que yo no puedo ganar mi vida. Los quebecois están luchando con leyes sobre ese tema, tratando de obligar a la plataforma a respetar que
contenidos cultural no tienen que ser en inglés, hay contenido cultural en todas las lenguas. Es un tema realmente muy caliente. Corpus, para ser presente en los modelos de lenguas que manejan la inteligencia artificial, hay que tener corpus gigantescos que ellos van a tragar, y a partir de eso su modelo de lengua va a ser capaz de responder a nuestra pregunta. ¿Cuántas lenguas tienen un corpus de tamaño de lo que estamos hablando? 50, tal vez menos. Modelo de lengua, ahí la respuesta a tu pregunta, Richard. ¿Cuántas lenguas están a este nivel que hay modelo de lengua? 20. Esos son cifras aproximativas, pero le muestra ¿cómo se llama? El goulot d'étranglement del tema del mundo numérico. De 7.500 llegamos a 20 aquí. Profesor, hay un video en internet que dice, si el mundo fuera una aldea, ¿no? 20 serían las lenguas que usaríamos para comunicarnos entre todos, pero 8 de las 20 serían las lenguas necesarias para que hubiese la intercomprensión, ¿no? Sí. Es alarmante, porque hay como un dominio, ¿no? Entonces eso también va de encuentro a la cuestión de la presencia de las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Y todo su aporte, ¿no? Todo lo que pueden también contribuir como conocimientos de mundo, como mundos compartidos. Exactamente. ¿No? Detrás de la lengua hay un mundo cultural y de conocimiento propios. Sí. O sea, la lengua es la interfaz a algo mucho más rico aún que cultural. Es tremendo. Bueno, es un poco provocador. El tamaño en este campo sí, el tamaño importa. El tamaño del corpus es lo que determina si usted está presente o no en la inteligencia artificial. Le voy a dar una idea, eso no es mío, es de un colega suizo, del tamaño de los corpus que se necesita para tener una IA generalista. ChatGPT, estamos hablando que los corpus típicos tiene 500 billones de palabras. Ese es el tamaño de que está hablando. Equivalente de 5 millones de libros. Para tener un corpus especializado, bajamos a 3 billones. Para tener algo especializado podemos tener cifras más pequeñas. Pero bueno, estamos hablando de cifras gigantescas. Ahora le voy a enseñar algo que hice en esos días para una reunión en Ginebra donde voy la semana próxima. Pero no me di cuenta que estaba organizado. Déjame ponerlo entero ya. Lo que estoy hablando aquí es el tema de la soberanía en la inteligencia artificial y de la dependencia. Ese dato no son míos, son de ChatGPT y vale lo que vale, no es tan seguro. Pero le pregunté a ChatGPT cuáles son las lenguas que tú manejas y por la cual no dependes de lo que llaman transferencia de lengua. No dependes de preguntar en inglés, traducir la pregunta al inglés, recuperar la respuesta del inglés y traducirla en mi lengua. Eso se llama transferencia de lengua. Que esas lenguas también no han tenido aprendizaje multilingüe, sino aprendizaje en su propio corpus de lengua. Esos son los dos temas que hacen que una lengua es soberana o dependiente en el mundo de la inteligencia artificial. Él respondió: el inglés, el chino, el español, el francés y el alemán están en el tope, tienen más de 100.000 millones de palabras, digo, N veces, 10 veces 100.000 millones de palabras, y son pivote. Ellos sirven para transferencia de lengua a otra lengua. Luego tienen portugués, italiano, japonés, coreano y ruso, que están al mismo nivel en términos de corpus, pero no son pivote. Y luego ya entramos en las dependencias. Tienen buen nivel neerlandés, polaco, checo, ucraniano, pero dependen de la transferencia de lengua. Aún más abajo, catalán, vasco, galés y
en términos de la lengua africana, ¿cuáles son que están? Muy pocas. Swahili, Yoruba, Hausa, Amharico, Zulu, pero a nivel muy bajo. Esa la realidad aproximativa, porque le pregunte lo mismo a Perplexity, DeepSeek, Copiloto, Grok y Gemini, y van a ver que las respuestas no son iguales. Para Perplexity, solo el inglés es soberano. Dijo que el francés, por eso que lo puse aquí, perdón. Dijo que el francés está entre los dos. El español, el alemán, lo que ChatGPT veía como soberana, él lo pone independiente. Grok pone el chino, el japonés y el español del lado soberana. Gemini pone el francés y el portugués. Nadie tiene razón, son preguntas que se hace a IA y responden lo que pueden en función de los conocimientos que tienen, pero son temas realmente muy de actualidad, ese tema de la dependencia y soberanía en la IA. Y ahí estamos hablando de la lengua dominante. Imagínense la lengua de la cual no hablamos, la lengua minoritaria. La lengua indígena no están en el esquema, no existen, están afuera. Profesor, disculpe, ahí en el pie de esta imagen, ¿qué era LLM? Soberanía. Modelo de lengua, Large Language Models. Gracias. Modelo de lengua. Es lo que hace ChatGPT, que nos da la ilusión de conversación perfecta, una ilusión extraordinaria. Yo que soy informático y cuando era estudiante se hablaba de inteligencia artificial con sistemas expertos que realmente nada funcionaba, no puedo hacer otra cosa que ser maravillado. No pensé nunca que íbamos a llegar a ese nivel de herramienta. Se ve en el mundo de los especialistas, gente que todos los días criticando que eso no funciona, eso no... Bueno, eso es extraordinario, eso es extraordinario. Realmente, y yo no veo cómo vamos a parar eso. Hay gente que quiere parar eso. ¿Cómo lo van a parar? Lo que creo que hay que trabajar para estar adentro, no quedar afuera. Parar eso me parece una ilusión aún más grande que la ilusión que nos da ChatGPT de ser un interlocutor hablando con nosotros. Eso es un estudio que acabo de ver anteayer, interesante. El artículo es este: Which Humans han tomado lo que llaman World Value Survey, un sondeo mundial utilizando datos sobre valor cultural, justicia, moral, actitud, corrupción, migración, todos los temas que uno maneja, y lo han entrado para ver cómo están representados según los países en las inteligencias artificiales. Lo que han descubierto es, nadie se va a sorprender, Germany, New Zealand, Australia, Great Britain, New Zealand, Uruguay, curiosamente está aquí. Aquí están los muy bien representados, aquí los que no están tan bien y aquí los que no están por nada representados. Ellos hablan de WEIRD, Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. El sesgo es este. Y yo le dije, su estudio es fascinante, me encanta, pero ¿por qué no pusieron los países francófonos? Aquí no está Francia, Bélgica, Suiza. Me gustaría ver a dónde está la francofonía. Yo trabajo mucho con ello. No sé si está aquí la francofonía o si está aquí. Me respondieron, eso fue en LinkedIn, que sí, que tengo razón, es una pena. Vamos a ver si en la próxima edición Yo quiero saber si hay que poner A de anglosajón al WEIRD, si es WEIRD o si es WEIRDA. Creo que no, creo que la francofonía está peleando muy duro y podría ser aquí, pero me gustaría saber. Como sea, eso demuestra lo que estamos hablando. No se trata de lengua solamente, se trata de world values, se trata de todo lo que transporta la lengua, que son valores culturales. Para concluir, un estudiante, yo vi eso también en LinkedIn y me encantó porque es mi visión que siempre he tenido. Se lo voy a traducir porque está en francés.
integrar una lengua en la inteligencia artificial no es solo un asunto de codificación y de informática. Detrás de cada lengua hay mucho más que datos. La tecnología es la parte visible de un iceberg a donde están las apuestas económicas, las apuestas políticas, las apuestas culturales, los datos y las comunidades, el derecho y la ética, y la responsabilidad y la ética. Es necesario entender toda la parte sumergida del iceberg para trabajar arriba en tecnología. La inclusión numérica comienza mucho antes del código, con la escucha, el respeto y la justicia lingüística. Me parece un excelente trabajo de este estudiante africano. Creo que yo he terminado lo que yo le quería exponer para hoy. Así que la palabra es suya ahora. Bien, bueno, paso la palabra también a quienes quieran aportar o hacer alguna pregunta también al profesor. Si tiene alguna indagación. Acá quedó. Bueno, yo le había dicho ya algo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le había preguntado si podemos afirmar que sin financiación las lenguas no presentes en Internet, como son las indígenas, por ejemplo, continuarán afuera, o hay otras formas de que las lenguas indígenas en grupos familiares puedan ingresar, ¿no? O sí depende de financiación. Y ahí ya vemos que la cosa puede complicarse, ¿no? Depende de financiación, depende de lo que... Hay un concepto gringo, pero que me gusta. Hay dos conceptos gringos que me gustan. Uno que dice, there is no free lunch. Es una expresión gringa que tiene un pragmatismo que nunca hay que olvidar. No hay comida gratis. Todos esos sitios gratis que en realidad nos están vaciando nuestro dato personal. Y la otra cosa, ya se me perdió el hilo, perdón, se me fue el hilo. Estaba hablando de la lengua indígena. De las lenguas indígenas. Sí. El otro concepto es concepto de champion. Yo he vivido toda mi vida en la borde de la Internet, en ese borde dinámico de la Internet, creando cosas nuevas. Lo que ha funcionado para entrar en Internet, más que dinero, son campeones. Campeones es un perfil psicológico de una persona obstinada, capacitada, energética, que quiere a todo costo resolver un problema. Son la gente que hicieron crecer Internet. Entonces, si una comunidad indígena tiene un campeón que decide, quiero que mi lengua entre en Internet, lo va a lograr, con dinero o sin dinero. La energía de una persona capaz de movilizar sus colegas, su comunidad, en un objetivo dado y superar todos los obstáculos. Entonces, la condición son campeón y dinero, no dinero solo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted ahí. Yo creo que uno puede también, ¿no? Contribuir, sobre todo también con las ONGs también, ¿no? Porque hay ONGs que trabajan en función de eso, ¿no? De la promoción de las lenguas en el mundo. Y una de las betas es estar en Internet, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos el chaná, que es una lengua que está en extinción, porque tienen dos hablantes en el mundo, que es Evangelina Jaime y Don Jaime. Y, por ejemplo, yo le pedí a ella que tradujera un cuento del portal plurilingüe, que es un ejemplo, un portal que he creado, ¿no? Para el multilingüismo, y ella me lo tradujo el cuento, y este cuento está en chaná, y ella también grabó el cuento y está ahí. Entonces es una forma de promover la presencia de las lenguas. Es un granito, sí, es un granito, pero está en este portal y ya está indexado. Eso es lo más importante. Yo, sin todos los conocimientos de web designer, busqué que se indexara mi sitio web, mi portal, y cuando voy a Google y pongo
Histórias Infantiles Plurilingües aparece já indexado y subpáginas indexadas. Entonces, es una forma que tenemos para hacer eso. Entonces, buscar las vías. Está hecho en Google Sites, el site, pero varias lenguas están presentes. El provenzal con Felipe Blanchet me tradujo el cuento, ¿no? El friulano y el piamontés, que son lenguas de inmigración que están desapareciendo acá en donde vivo. El ladino, el corso, entonces varias lenguas, ¿no? Y está el chaná por ahora, y bueno, él sueña que otras lenguas indígenas pueden estar, o lenguas de los pueblos originarios. Bueno, eso quería aportar también, que es posible. Es muy importante lo que dice Richard. No hay que subestimar. En ese momento hay un montón de gente que trabaja en eso. Entonces se necesita políticas públicas, se necesita en organismo internacional como UNESCO, pero se necesita también bottom-up, gente desde la comunidad que trabajan, gente en paralelo de ONG. Ese mundo existe. No sé si sea suficiente para permitir que todas las lenguas suban, pero van a haber algunos éxitos y esos éxitos pueden convencer otra lengua de hacer lo mismo. Hay otra cosa que he notado, tal vez no aquí, pero en tema con la cátedra. Hay también actitudes de algunas comunidades indígenas de rechazo total de la tecnología. Sí, yo respeto porque son ellos que deciden, pero me parece que son cortovistas. Pero se nota también bastante. Sí, pero acá les doy otro ejemplo. Yo le pedí que tradujera con un traductor al quichua, ¿no? Y el traductor me dijo que no se puede traducir eso al quichua, ¿no? Entonces, si yo pienso en su aporte cuando dijo, bueno, la traducción era la interpretación allá en la reunión de África, ¿no? Que era un desastre las interpretaciones. ¿Y por qué dice que no se puede pasar al quichua cuando sí se pasó al chaná, ¿no? Hay dos hablantes en el mundo de chaná y el cuento está en chaná, ¿no? Y el quichua no hay dos hablantes, hay más de dos hablantes en el mundo, ¿no? Entonces yo hasta ahora pienso en todo eso porque también hay una reticencia, ¿no? Más que resistencia, reticencia a hacer esa simbiosis, ¿no? Está conectado porque podía estar en quichua este cuento en este portal. ¿Conocieron el boliviano Guzmán de Rojas? ¿YouTube? No conocen. Hay un hombre boliviano. No lo conozco. Cuyo padre era una figura importante cultural en el país con el Aymara, que inventó en los años 80 un programa de traducción que tenía un avance tecnológico gigantesco con todo, basado en el Aymara como lengua pivote. ¿Por qué el Aymara? Porque parece que el Aymara, yo no lo conozco, pero eso es lo que decía él, es una lengua que no tiene una gramática recursiva, como todas las teorías de Chomsky sobre gramática que son recursivas. Él tenía una gramática matricial. Entonces, él hizo un programa a donde se traducía primero al Aymara y del Aymara salía en paralelo todas las traducciones porque no era recursivo, era matricial. Ese hombre era un terco, un hombre maravilloso, murió hace poco. Yo le hice una página en el blog de Odilsi. Yo tengo recuerdo de una reunión en París. Él tuvo una reunión en París sobre multilingüismo y cuando la gente hablaba de inglés, lengua franca, se levantó. Fue histórico. Y él explicó por qué el inglés era una muy mala lengua franca y que si había que tomar una lengua franca era el Aymara. Y le voy a decir por qué el Aymara, porque su gramática es así, así y así. Su programa funcionaba muy bien. Una historia que él me contó esto. Yo le dije, o tú haces que tu programa sea open source, abierto a todo el mundo y renuncia a hacerte rico con él, sino a hacerte la gloria, o escribe un libro de tu historia que es una historia extraordinaria. En el 88 yo trabajaba en IBM y yo conocía ese trabajo porque estaba en la prensa. Organizó la OEA en Washington una reunión para probar si era verdad que este programa, el Atamiri se llama, que el Atamiri era capaz de traducir
en paralelo. Hicieron todo un protocolo de seguridad. Llegó una maleta por viaje especial, la abrieron soldados de la Fuerza Armada de Bolivia, que estaba alrededor de la computadora donde se iba a hacer la prueba. Pusieron el disquete para hacer la traducción, que venía secreto, nadie sabía qué había dentro a traducir en la máquina. Y la impresora comenzó a hacer clic, 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 clic. Y esos guardias, que eran enormes, hombres fuertes, sólidos, comenzaron a llorar. ¿Qué pasó? El guardia llorando dice: es increíble, la máquina habla como mi abuela. Porque lo que salía era la Aymara de antes. Pero la prueba fue concluyente. Pero él quiso hacer negocio con los franceses de Bull. Se equivocó. Quiso hacer negocio con los Wang. Wang murió. Cuando la Unión Latina lo conoció, lo llevaron a la Unión Europea para que vea la Unión Europea que tenía un programa extraordinario. Pero era un terco, no quiso nunca hacer de su programa algo open source. Él murió hace 2 años y eso quedará una historia increíble, a donde un boliviano hizo un trabajo increíble con el Aymara. Pero va en lo que tú estás diciendo, que no hay que creer que la solución va a venir del norte, puede venir del sur. Pero le recomiendo conocer de esta historia de este boliviano, porque realmente es una historia increíble. Sí. Bueno, Elsa. Bueno, no sé si es atinente porque estamos en el tema Internet, pero me hizo pensar todo esto que hablamos en que en traducción y demás cuestiones. Mi mamá me hablaba en Yiddish y ahora que soy grande, me doy cuenta de cuánto perdí en no aprender mucho más. Pero ella me traducía. Y hay cosas, bueno, si yo digo un dicho que me decía, que sería, bueno, no importa tal situación, pero la traducción exacta era, no bailes con el oso. Mucho tiempo después entendí a qué se refería, porque claro, habían venido de la zona de Ucrania, de Odessa, o sea, nacieron mis ancestros en Odessa y vinieron. Bueno, esa era una cuestión de cómo fue el tema de la traducción. Después usted habló del ladino y toda esta cuestión de la intercomprensión la recibí, la analicé ahora. También en los años 70, a la fin de los años 70, yo estuve en Israel, creo que es la experiencia de multilingüismo mayor que pudiese haber tenido, porque allí se enseña una lengua para poder comunicarse y verdaderamente, además me parece que también estaba la comunicación que es la paralalia, más allá, porque yo he visto parejas de un polaco con una francesa y que se comprendían más allá de la lengua. O sea, está toda la cuestión de la lengua que digamos que en ese momento la lengua franca era el hebreo, pero nadie hablaba bien. Estaban los que enseñaban, pero claro, un ruso y yo vivía con una chica búlgara, así es que ella me hablaba en otra lengua. Vivía con ella, con una turca que hablaba ladino. Así es que esa fue la experiencia. Creo que es una experiencia de multilingüismo interesantísima, ¿no? Bueno, eso, habría mucho más para contar, pero son experiencias. Hay más y más estudios que Sí. salen de toda parte demostrando que para un niño el multilingüismo es un desarrollo intelectual extraordinario. Hay una correlación entre creatividad, inteligencia y multilingüismo. Cada día salen más estudios sobre eso. Los entornos multilingües son entornos creativos sin la mínima duda. Sí, desde el punto de vista didáctico también, ¿no? Porque se pueden generar sitios que, más allá de repetir
lo tradicional en la enseñanza de lenguas, que muchas IAs están haciendo eso, como métodos muy tradicionales, también que sean sitios que desde la IA puedan aportar una forma más integradora de aprender lenguas, ¿no? Y no en la repetición, en la corrección fonética, en el vocabulario tal, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos desafíos. Y otro también es, en consonancia con lo último, acá porque estamos como docentes, profesor, ¿no? Pero cuando uno está en el aula, ese contacto humano, ¿no? En el aula, o más allá, a veces también es virtual, ¿no? No hace falta que sea físico únicamente. Es el momento donde la IA puede estar y no puede estar, pero somos humanos los que estamos ahí interaccionando, ¿no? Entonces, ese momento es muy importante porque no reemplaza jamás ni el tema reemplazar, es como que usamos la IA, todas las bondades que tienen, pero en el momento del encuentro es cuando se potencia ese uso, ¿no? Entre humanos. Por eso que prefiero hablar de inteligencia aumentada más que de inteligencia artificial. La inteligencia sigue siendo en el cerebro del humano, no está en la IA. Lo que hace la IA es aumentar nuestras capacidades con herramientas que son extraordinarias, pero que no son inteligentes, entre comillas. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Ahí, Mónica, podemos una más y ahí vamos cerrando. Sí, muy breve, y sobre todo porque ingresé un poquito más tarde y quería corroborar si el estudio se basa en el recorte de qué categorías. Estamos hablando de plataformas web, o bueno, usted me dirá, porque también pensaba que en redes sociales y de manera espontánea circulan muchos discursos a través de reels y demás en diversas lenguas. Eso por un lado. Y después también, recordando esto que dice Richard de lo que sucede al interior del aula, que es también como un recorte de nuestra sociedad, también un termómetro de contexto, se identifica que muchos estudiantes tienen contacto pluri o multilingüe en plataformas de videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Y que después salen algunos de esos entornos y quedan en WhatsApp con el propósito, sí, de aprender una lengua, ¿no? Me parece que son también otros ecos, otras resonancias respecto a el modo en el que circulan las lenguas en Internet. Sí, para responder a la primera, no, estamos hablando de los estudios que podemos hacer son muy básicos, no tenemos la capacidad en realidad de distinguir lo que medimos. Tratamos todos los sitios web de la misma manera, que sean un sitio web pornográfico, un sitio web de gigantesco y una red social. No tenemos la capacidad metodológica y tecnológica. Sería ya una maravilla poder dar cifras de esta manera porque no la hay. Luego habría que estudiar y efectivamente es posible también. Cuando digo 750 lenguas en Internet, hablo de lenguas codificadas con texto. Si uno aumenta la definición y acepta videos, es posible que estamos a 1500. Es posible que circulen grabaciones, video o sonido en mucho más lenguas, que no están integradas, no se puede escribir en esta lengua, pero hay videos, sabiendo además que la Internet es cada día más video que texto. La proporción de video al texto en los últimos 10 años ha cambiado radicalmente. Entonces, la realidad es muy compleja y no somos capaces todavía de aprenderla. Si solamente podíamos tener datos serios en esta parte básica, sería una maravilla antes de poder ir más allá y analizar, como usted dice, por categoría, redes sociales, etc. Bien, muchas gracias entonces por su participación. Muchas gracias, profesor Daniel, por el excelente aporte, por hacernos comprender, ¿no?
este mundo de los datos de la manera como pudo hacerlo, ¿no? Yo creo que nos abre desafíos cada vez más, más que grandes, potentes, ¿no? Para nuestra acción como educadores que somos, ¿no? A partir de las lenguas, que es el tema que nos convoca acá. Muchísimas gracias y ojalá podamos hacer otros encuentros para actualizarnos y ampliar estos conocimientos. Creo que estamos en un mundo que cambia con velocidad. Dentro de 2 o 3 años la realidad va a ser muy distinta. Así tomamos cita para dentro de 1 o 2 años. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces y hasta la próxima. En nombre de la APP, les agradezco muchísimo su participación. Au revoir, a bientôt. Chao, hasta luego. Chao, gracias.